Introducción a las estructuras de datos en informática, una guía completa. ¿Qué son las estructuras de datos? Las estructuras de datos son comparables a las estanterías de una biblioteca, donde los datos son los libros y su organización representa la estructura de los datos. Así como encontrar un libro en una biblioteca bien organizada es más sencillo, acceder a los datos en la memoria de una computadora mediante una estructura de datos adecuada es más eficiente. Esta analogía es de los más comunes para explicar el concepto de las estructuras de datos en informática. Sin embargo, las estructuras de datos son formas particulares de organizar, almacenar o diseñar el ordenamiento de los datos en la memoria de una computadora para gestionar la eficiencia de su procesamiento. Las estructuras de datos cubiertas en este curso incluyen arreglos, listas enlazadas, grafos, pilas, colas, mapa hash. Cada una tiene características y usos únicos, empleándose en diferentes situaciones para almacenar y acceder a datos de manera eficiente. Importancia de la organización de datos. Una respuesta simple. Los datos bien estructurados son más fáciles de procesar. Imagina las bibliotecas, donde las estanterías son espacios de memoria, los libros son datos, y su organización es una estructura de datos. Encontrar un libro en una biblioteca desorganizada es difícil y lento, ineficiente, mientras que en una organizada es fácil y rápido, eficiente. Optimización del rendimiento, estructuración de datos según la intención de uso. Hay diversas formas de organizar datos, como ordenar libros por altura, significado personal, color, etc. Cada método tiene ventajas y desventajas, y la elección depende de la intención de uso. No existe un método universal. Cada uno tiene pros y contras, aplicándose también a las estructuras de datos de las computadoras. Eficiencia de las estructuras de datos en casos particulares. Cada estructura de datos tiene fortalezas y debilidades en operaciones específicas, búsqueda, inserción, eliminación, etc. Por ejemplo, arreglos son mejores para acceder a los datos de forma secuencial y cuando conoce el índice del elemento al que desea acceder. Listas vinculadas o enlazadas brillan en las operaciones de inserción y eliminación. Pilas son geniales para recuperar elementos de una lista en orden inverso. Colas son eficientes en situaciones donde los datos deben ser procesados en el orden en que llegan, es decir, en un orden de primero en entrar, primero en salir, FIFO. Tablas hash son rápidos para recuperar elementos del medio de la lista. Revisaremos los detalles y usos de caso para cada estructura de dato en secciones posteriores. En conclusión, es fundamental considerar el óptimo rendimiento del software y organizar los datos en función de cómo se utilizarán. No existe una estructura de datos definitiva que pueda manejar todos los escenarios de manera efectiva. En cambio, entre muchos métodos organizativos, debemos seleccionar el más óptimo para manejar las tareas en cuestión.